Primera de Corintios, capítulo 14, comenzamos a leer en el versículo 20. En la semana pasada mirábamos esta actitud que a veces algunos podemos tener de infantiles, cuando se esperaba que que seamos maduros, y cómo deberíamos de aplicar este principio de la madurez en nuestra manera de pensar, pero a la misma vez ser sencillos como puedan ser el niño en el contexto de iglesia y en el contexto de nuestros cultos. Y decía que ese versículo 20 es una manera de unir lo que se ha dicho anteriormente con lo que va a continuar diciendo después a partir del versículo 21. La atención, creo, en todo este corto pasaje, dentro de todo el contexto del capítulo y de estos tres capítulos que van de alguna manera juntos, el 12, el 13, el 14, puede encontrarse en el versículo 23 de alguna forma, porque fijaros bien, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Vamos a pensar en un principio en lo que es la iglesia reunida. ¿Y qué es lo que esto implica y cómo lo podemos entender para nosotros a la luz de estas líneas? La palabra iglesia, ya lo sabéis, la mayoría de vosotros, no se está refiriendo a ningún tipo de edificio, aun cuando a veces nosotros lo utilizamos para la comodidad nuestra, voy a la iglesia, no quiere decir que esto sea la iglesia. En realidad la palabra en el griego, como también se utiliza de alguna forma en hebreo en el Antiguo Testamento, algún lugar, es la congregación. Es decir, es el lugar, es la unidad o la unión congregada de los creyentes. No es de lugares, sino que es de personas. Y cuando las personas se reúnen en un lugar o de una forma, en la iglesia reunida. Ciertamente nosotros, los creyentes, somos iglesia, nos reunamos o no. Es decir, después de nuestro culto y también en el día de mañana, cada uno de nosotros estará en sus diferentes actividades, contextos familiares, trabajos, sociales, etcétera, pero seguiremos siendo la iglesia, es decir, la congregación, el grupo de creyentes en esta ciudad, tal como lo que estamos viviendo. Y por otra parte, decir que a la hora de adorar a Dios, no significa que únicamente nosotros adoramos a Dios cuando nos reunimos en un lugar como este. La adoración a Dios es mucho más amplia y extensa. Debemos de adorar a Dios, rendirle culto, que es lo que hablamos, rendir culto a Dios en cualquier lugar y lo podemos hacer en cualquier momento. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando está hablando con aquella mujer, le dice, mujer samaritana, cerca del pozo, le está diciendo, llegará el momento donde el pueblo, los creyentes, adoraremos en espíritu y en verdad, y no dependeremos ni de templo, ni de montes o de lugares concretos. Así que cuando tú estás en tu casa y puedas dedicar unos tiempos de oración, de alabanza, meditación en la palabra, estás rindiendo culto a Dios. Cuando estás dando un testimonio y estás viviendo con tu vida y sabes que lo que estás haciendo y diciendo en ese momento del trabajo social, la escuela, etcétera, estás rindiéndole culto a Dios o dándole a Él la gloria. Así que no lo limitamos a un momento o a un día o un lugar, sino que deberíamos de buscar cada uno de nosotros a nivel personal y familiar en diferentes contextos adorar a Dios. Por otra parte, también añadir, se ha dicho en muchas ocasiones, de muchas formas, que podemos reunirnos de diferentes formas en las casas o en otros contextos y circunstancias.
Supongo que así sería el espíritu que pudiera guardarse cuando los jovencillos se estaban reuniendo ayer en la atalaya, en el monte, y que pudieran estar pensando también, al menos los que digan ser creyentes, en alabar y glorificar al Señor, aparte de darle testimonio. Cuando algunos de vosotros de manera familiar os reunís en vuestra casa, alrededor de la mesa, en vuestro sofá o en vuestra cocina y tenéis un tiempo devocional de alabanza y adoración al Señor. Surge algo de hermanos que os visitáis y después de una comida o de un café tenéis un momento de intimidad o de oración, de lectura, comentarios, etcétera. Estáis adorando al Señor. Cuando venga el campamento de niños o de jóvenes o cuando se haga unas conferencias doctrinales, teológicas, en todos esos contextos estamos adorando al Señor. Por tanto, debemos de buscar de reunirnos y de poder establecer esas posibilidades con otros hermanos o individualmente para adorar al Señor. Pero lo que Pablo está refiriéndose aquí, en este contexto, a los corintios, es adorar al Señor como iglesia y hacerlo en un lugar concreto, reunirnos con la intención específica, que el mayor número de los que dicen ser creyentes se junten para poder hacer a la luz de la palabra y del Espíritu que nos manifiesta adoración al Señor. Así Pablo nos dice que cuando nos reunamos, ¿no?, cuando la iglesia se reúne, que busquemos que haya este lugar, nuestro principal motivo como creyentes es levantar alabanzas, adoración a nuestro Dios. Y esto lo podemos considerar la reunión especial, que al final es la normal y corriente que podamos tener durante cada semana, varias veces quizá de manera regular. En el capítulo 16 de esta misma carta, dice Pablo, refiriéndose a otro tema de la ofrenda, dice capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces le está diciendo, cuando os reunís de manera general, pero en esta reunión antes de que yo vaya, os reuniréis y recogeréis una ofrenda el primer día de la semana. Esto es lo que nosotros debemos de buscar de manera regular como creyentes. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, también nos dice cómo los creyentes se reunían cada primer día de la semana para escudriñar las Escrituras, orar, meditar, etc. Pues nosotros seguimos con esa tradición bíblica y esto es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Incluso el autor de Hebreos nos recuerda que no dejéis de congregaros pensando, capítulo 10, pensando en las cosas que han de venir, la esperanza que tenemos puesta. Así que no debemos de dejar de reunirnos, tenemos que ver la necesidad como creyentes de buscar la comunión con los hermanos para poder juntos levantar alabanzas a Dios, y qué mejor alabanza que poner atención a su palabra para guardarlo en nuestro corazón, etcétera, etcétera. No es esto principal lo que queremos tratar ni lo que Pablo está tratando en estas líneas, pero es importante que lo entendamos. El lugar y la importancia de que el pueblo, los creyentes, se reúnan para adorar al Señor. ¿Por qué nos reunimos? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, aquí también se nos dice, por ejemplo, cuando el incrédulo ante lo que va a ver se rinda y también él adore a Dios. Bueno, pues nos hemos reunido a este lugar no para contarnos nuestras
vicisitudes, buenas o malas, no es para que analicemos el último partido de fútbol, no es para que podamos tratar otros asuntos que puedan ser importantes. Esto no es lo principal. Lo principal no son nuestras conversaciones ni somos nosotros. Nos reunimos aquí para adorar a Dios. Y lo tenemos que hacer tal como las Escrituras nos pueden indicar, directa o indirectamente. Y que nosotros adoremos a Dios como lo que somos y lo que hemos experimentado. Es decir, somos creyentes, hemos visto que Cristo es nuestro Salvador, nos ha perdonado de nuestros pecados, Él es el cauce, es la escalera que nos une con el Padre, es nuestro intercesor. Venimos aquí guiados por la presencia del Espíritu. Sabemos que la voz de Dios está en este libro, que es la palabra revelada de su parte. Y además de esto, de que buscamos con todos juntos adorar al Dios de los cielos, también lo tenemos que hacer como pueblo y a la misma vez, como nos ha dicho en otro lugar, también en este contexto, para edificarnos. Es decir, nos reunimos porque buscamos la edificación de la Iglesia, del pueblo de Dios. Ejercemos los dones que cada uno de nosotros como creyentes tiene para que la Iglesia se edifique. Y como nos ha dicho en el versículo 4 también, que proclamamos también la palabra profética para edificación, exhortación, etc. Entonces, no solamente estamos buscando esa adoración que es vertical hacia Dios como iglesia, sino que extendemos nuestro abrazo de amor fraternal para que nos podamos sentir uno en Cristo Jesús y podamos expresar todo aquello para nuestro bien. A veces incluso con tensiones o dificultades en nuestras vidas que queremos compartir para que se ore y demás. Pero a la misma vez, teniendo esto claro, es decir, estamos pensando en Dios para adorarle y estamos buscando la comunión fraternal entre todos nosotros, resulta que puede haber otros. Fijaros otra vez en el versículo 23 que tenemos, así que las lenguas no son para señal, no a los creyentes, son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Estoy hablando del versículo 22. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo que Pablo está planteando es, si bien nosotros tenemos claro que la iglesia se reúne para adorar a Dios y para edificarnos a nosotros, también tendremos que tener en cuenta los que son indoctos y los que son incrédulos dentro de lo que es nuestra reunión. Indoctos sabemos que son quizá los nuevos, los neófitos, podemos pensar en los niños, en la escuela dominical, los niños que no son creyentes, que todavía no tienen el Evangelio, los que son nuevos en la fe, están dando los primeros pasos. O podemos pensar incluso en los incrédulos, es decir, que no creen, en los gentiles, en los paganos, en alguien que no tiene interés en nuestro Dios, en la Escritura, en el Evangelio que podemos presentar, pero que están aquí, que escuchan, que oyen. Y Pablo quiere hacer esta aclaración en el capítulo 14 para poder llegar y decir, bien, la iglesia, la edificación, sí, pero si hay indoctos y hay incrédulos, nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. En otras palabras, tenemos que pensar en los no cristianos, dentro de lo que es nuestro culto de adoración al Señor, dentro de lo que son nuestras reuniones. En medio de nosotros, en esta mañana, y quizá incluso pensando en los que nos están escuchando a través de las diferentes redes, podemos estar pensando que hay gente incrédula, gente no creyente, que pueda ser simpatizante o no del Evangelio.
Y nosotros podíamos tener nuestro culto de mucha reserva, de una forma muy específica, sin pensar en estas otras personas que no son parte del cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Tenemos que pensar, dice Pablo, si entra alguno de ellos para ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Claro, para pensar en esto, la primera pregunta que nosotros teníamos que hacernos es... ¿Entran los no creyentes? ¿Estamos invitando a gente no creyente para que venga? Lo que está diciendo Pablo es simplemente por casualidad alguno se cruza por la puerta y de pronto ve qué majo es la gente que se está reuniendo que vaya a entrar. O lo que está manifestando a la iglesia de Corinto, que lo podemos ver cuando se inicia la iglesia y lo podemos mirar también en el libro de Hechos, que uno de los propósitos como creyentes es que alcancemos los incrédulos para que escuchen el Evangelio. Lo que está implicando no será que hay un esfuerzo y hay un interés en la iglesia, en los creyentes, para que los que no son creyentes vengan y escuchen y vean. No está implicando de que nosotros tenemos algo como creyentes que ellos no tienen y que queremos transmitirlo para que ellos puedan ver lo que significa ser cristiano, tener a Cristo, aceptar el Evangelio, ser parte de un cuerpo como es la familia cristiana. Y si podemos entender, y creo que sea así, como todos vosotros, los que ya sois creyentes, que la tarea en este mundo en el que estamos viviendo es poder atraer a la gente para que pueda ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tendremos que hacer el esfuerzo necesario para que entren. No es simplemente esperar que el Espíritu los mueva, que lo puede hacer y lo hace, sino que tiene que haber una motivación en los corintios y tiene que haber una motivación en nosotros para que el indocto y el incrédulo pueda entrar en nuestros cultos, en nuestra vida cristiana y pueda descubrir lo que somos, lo que hacemos, a quién tenemos, a quién adoramos. Y si esto lo aceptamos, déjame que te diga también otra pregunta como un reto para ti, sea quien seas. Si crees que es importante que haya incrédulos, no creyentes, no cristianos en medio de nosotros, y crees que es esencial que nuestra manera de adorar a Dios, de servirle y honrarle, otros lo puedan ver, y deseamos y buscamos que puedan entrar por nuestras puertas para poder descubrir el Evangelio, para poder descubrir la riqueza de las Escrituras y sobre todo el poder de la obra de Cristo, ¿no será que tengamos que nosotros invitarles? En otras palabras, ¿estás trayendo incrédulos para que escuchen el Evangelio? ¿Estamos buscando las posibilidades? ¿Estamos haciendo o mostrando el propósito para que los no creyentes vengan? No es únicamente que tú como cristiano vengas a rendir culto a Dios como en esta mañana, sino que tiene que haber un deseo y una búsqueda para que los incrédulos entren a nuestros cultos y escuchen el Evangelio y descubran lo que aún ellos no saben y no entienden. Por tanto, para poder ver cómo tiene que ser nuestro culto ante los incrédulos y los indoctos, nos pediríamos los unos a los otros que veamos y hacemos el esfuerzo para que otros puedan venir y puedan escucharlo. No esperéis que vengan los incrédulos, por mucha vergüenza, temores o pensar que no tenéis dones. Buscad que vengan los incrédulos a nuestros cultos. Pero vamos a pensar en ellos, vamos a pensar en los que están viniendo, los que pudieran venir para que puedan ser parte de lo que tenemos en este lugar. Lo primero que tendremos que decir, claro está, es que el incrédulo no puede exigirnos nada. No puede venir alguien que no cree el Evangelio, que no lee las Escrituras, que no le preocupa el Dios que nosotros proclamamos, que venga a exigirnos cambios de nuestra ética, de nuestra cultura o de nuestra moda. Y este es un problema, porque la sociedad en la que estamos viviendo constantemente nos está exigiendo cambiar nuestra ética y cambiar nuestra forma, cambiar nuestros principios. Constantemente estamos escuchando de que la vida de iglesia y el mensaje que tenemos y la manera de vivir no encaja con la sociedad en la que estamos viviendo y que deberíamos de cambiar nuestro contexto.
Como alguien que estaba comentando, bueno, si es necesario hacer un baile y hacer una fiesta y poner música clásica o música moderna de hoy, el hip hop o lo que sea que podamos poner, con tal de que la gente venga. No estamos diciendo esto. No queremos cambiar en ningún lugar de las Escrituras. Nos dice que nosotros nos amoldemos al mundo en manera alguna. No puede venir la sociedad o la cultura de hoy a exigirnos que cambiemos lo que creemos que nos está diciendo la palabra de Dios. Nosotros nos amoldamos a las Escrituras. Tampoco nos permite la palabra de Dios que el incrédulo o el indocto que viene de fuera intente influenciar en nuestra manera de vivir, nuestra manera de adorar. Nosotros no vamos a cambiar en manera alguna, no vamos a hacer más mundano o más actual nuestra manera de hacerlo por su causa, porque ellos puedan verse o sentirse mejor o que nosotros estemos buscando esa manera. No queremos mundanalizar nuestra iglesia, nuestros cultos o nuestra forma de ser en manera alguna. Lo que está diciendo en este contexto que está hablando de las lenguas y de las profecías es que nosotros debemos de buscar, sin cambiar nuestra esencia como cristianos, tenemos que influenciar a aquel que entra. No es el protagonista, no es el centro, no hacemos nuestros cultos a Dios por causa del incrédulo, no queremos agradarle a Él en primer lugar, sino adorar a Dios y edificarnos nosotros, pero si queremos influenciar al que viene de fuera, si queremos ganarles, como dice el versículo 24, fijaros bien, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Si lo que queremos buscar es que el incrédulo o el indocto sea convencido o que pueda ser juzgado, y ahora miraremos lo que eso pueda significar, que no piensen, versículo 23, que estamos locos, y sí que Dios está en medio de nosotros y que le adoramos, tendremos que buscar la manera de influenciarles. Tenemos que adaptar mucho del lenguaje, que ahora podremos ver más adelante también, y de nuestras actitudes y contextos, sin caer en las redes de la ética del mundo, sin alejarnos de la luz de las Escrituras, para que ellos puedan entender y puedan comprender. En Juan 4 ya lo hemos dicho, que nosotros, como nos dice el Señor, queremos adorar en espíritu y en verdad, y sin dejar ninguno de estos dos principios fundamentales de nuestra vida de iglesia y de nuestros cultos. Pero eso nos abre una variedad a la hora de contextualizar nuestras reuniones. Contextualizar es ponerlo en el contexto en el que estamos viviendo. No vestimos como se vestía la gente en el primer siglo, no son nuestros lugares como eran en el primer siglo y por tanto nuestro lenguaje y nuestras palabras o nuestra forma de ser no tiene que ser la del primer siglo, sino que tendremos que adaptarnos a este mundo pero sin cambiar el mensaje y sin dejar que Dios sea el que reciba toda la adoración y toda la alabanza que podamos expresar.